Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la doctora María José Mattioli, quien es médica de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en ginecología y obstetricia, médica de planta del Hospital de Clínicas y docente de la primera cátedra de obstetricia de la UBA. Vamos a estar conversando sobre medicina integrativa y funcional. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. ¿Cómo anda usted? Muy bien en esta mañana un poco nublada, también escuchándote el pronóstico del tiempo, atenta a la salida del día de hoy que va a tocar. Exacto. ¿Cómo nos condiciona eso increíblemente, no? El pronóstico del tiempo se ha convertido en los últimos años como nuestro primer factor. Vemos cómo está el día y vemos se va a desarrollar porque el granizo, las grandes tormentas es como que nos condicionan un poquito, ¿no? Bueno, sobre todo la forma en la que se transmite, ¿no? Sí. O escuchar a los pronosticadores a veces en la radio a la mañana cuando voy para el centro, escuchar parece todo sensacionalista y como que ya va a terminar Dramático. el mundo cada mañana. Claro, Pero bueno, exactamente. eso, justamente de eso un poco vamos a hablar hoy. eh, y es importante poder decodificar la información que nos llega y cómo la bajamos, ¿no? A nuestro cuerpo, a nuestra emoción y a nuestro día a día. Ujú. Doctora, bueno, cuénteme esto de a ver, como para arrancar en el tema, ¿no? Porque yo digo medicina integrativa. Ayer intercambiábamos algunos mensajes en donde la verdad que usted me decía que no se podía llamar especialidad todavía. Es una forma, a ver, usted corríjame, ¿eh? Una forma de hacer medicina que a mí en lo personal me apasiona, pero cuénteme un poquitito porque vamos a estar hablando del estrés y el manejo del cual algo creo que nos cuesta tanto a todos, pero cuénteme por ahí, a ver, arranquemos por ahí si le Claro, parece. claro, el tema que yo te comentaba ayer puntualmente es que en la Argentina no se puede considerar especialidad porque no está regida por el Ministerio de Salud, sino que en Bien. nuestro país es una forma de ejercer la medicina distinta que integra los aspectos de la medicina alopática, integra lo que sería la medicina complementaria, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que para eso hay documentos que avalan abordar a los pacientes desde esta mirada, y sobre todo la experiencia que hay en Estados Unidos, donde sí hay departamentos de medicina integrativa y funcional dentro de las principales universidades. Estamos hablando Ujú. en Harvard, estamos hablando de Yale, en Oxford, estamos hablando del Instituto Nacional de Salud, estamos hablando de instituciones que son renombradas a nivel mundial. Acá en Argentina nos falta, siempre estamos un poquito atrasados y demorados con lo que es en vanguardia, Ujú. pero poco a poco nos estamos abriendo paso a que, sobre todo el ambiente médico y el ambiente en salud, entienda y comprenda que hay otra forma de ver la medicina en cuanto a prevención, ya sea prevención primaria, que es cuando necesitamos prevenir las enfermedades, o secundaria o terciaria, que es cuando las enfermedades ya están, pero necesitamos o revertirlas o por lo menos mejorar la calidad de vida del paciente. Ujú. Doctora, a ver, desde este abordaje nos tenemos que abrazar al mundo de una vez por todas, ¿no? Ir un poco a la vanguardia de lo que es la medicina moderna. Pero, a ver, esto de el manejo del estrés, que tanto se nos complica y queremos que nos hagamos el medio vaso de agua, lo cual me incluyo muchas veces, ¿no? Y conocer las herramientas que tenemos desde ese abordaje que usted me plantea, ¿no? Claro, el problema es que el decir a un paciente que está estresado, por lo general desde la mirada convencional, implica que el paciente sienta como que es un cliché y como que le están dando la palmadita en Ujú. la espalda para decirle, Claro, bueno, anda al psicólogo porque esto acá no vas a encontrar solución. Y claro. es un error porque el estrés, o sea, cuando hablamos de estrés, es algo que lo necesitamos para la vida. Todo el mundo tiene que tener un poco de estrés en la vida cotidiana para que eso vaya regulando las funciones a lo largo del día. ¿Sí? Vivimos Ujú. en un completo estrés durante el día, lo que no significa que ese estrés nos tenga que desbordar y que tengamos que sentir sensaciones de que no podemos más. Ese es el Claro. momento donde nosotros llamamos, es el momento donde el paciente se da cuenta que algo le está pasando y donde empiezan todos los síntomas que por lo general son síntomas que uno los puede llamar como que terminan en itis, gastritis, Ujú. gastroenteritis,
Después tenemos dolor neuropático, dolores a nivel de la cabeza, contracturas, son todos como pequeñas disfunciones que a lo largo del tiempo se van sumando y después terminan generando enfermedades. Pero si Ujú. nosotros podemos a esas pequeñas disfunciones tomarlas como que son generadas por el estrés, no solamente de la vida cotidiana, sino también de nuestros propios pensamientos y sobre todo de la alimentación, que también es un factor estresor, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos. Si vamos abordando al paciente desde esa mirada, es donde podemos trabajar. Totalmente. Y hoy hay como un auge de hablar del intestino permeable, desde nuestro segundo cerebro, o algunos dicen que estamos ahí a la par, ¿no? Y cómo se puede prevenir desde la alimentación, nada más y nada menos que enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, absolutamente todo. Y es una mirada interesantísima esta, ¿no? Del todo que están haciendo. Bueno, sobre todo lo que tenemos que entender es que hoy ya el ser humano no se puede dividir. El Claro. ser humano es un todo y funciona como un todo con órganos, sistemas, pero también con ejes. Esto que vos nombrás es el eje cerebro-intestinal, en donde no podemos perder de vista que hay un tercer factor dentro de ese eje que es muy importante, que es la microbiota, que son Ujú. los microorganismos que tenemos en el intestino, que no solamente son bacterias. Tenemos que acordarnos que no solamente hay bacterias, hay parásitos, hay virus, hay hongos y bacterias que conviven como un verdadero ecosistema. Entonces, ese ecosistema que tenemos en el intestino es el que va a condicionar, aunque no lo creas, también hasta nuestra conducta alimentaria, qué Sí. elegimos y qué no elegimos comer, porque sabemos que ahora esa microbiota libera pequeños pedacitos de RNA, que es un mensajero, que ellos lo usan como mensajero y que esa microbiota, cuando libera ese ARN mensajero, va a trabajar directamente sobre nuestro cerebro, Ujú. generando que elijamos determinado alimento que la microbiota necesita, por ejemplo. Sí. Bien, entonces ahora hoy sabemos que cuidar esa microbiota y alimentar correctamente esa microbiota nos va a condicionar, como vos bien decís, en que estemos frente a un organismo sano o a una persona que empiece a generar las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy son la verdadera pandemia. Síndrome Ujú. metabólico, hipertensión, diabetes, cáncer, no nos olvidemos del cáncer, que también tiene un origen a nivel de la mitocondria y a nivel del estrés oxidativo, ¿sí? Bueno, es más complejo, ¿sí? Todas las enfermedades neurodegenerativas, como vos bien planteabas, a través de una neuroinflamación, Alzheimer, depresión, ansiedad, todas estas patologías que antes se decían que eran enfermedades crónicas, multifactoriales y de etiología desconocida, bueno, hoy estamos descubriendo que este es el camino inverso que tenemos que hacer para que eso se pueda revertir. Doctora Mattioli, ¿hay formas desde esta mirada de poder manejar este estrés, este exceso de cortisol permanente que tenemos en sangre, esta situación de estar todo el tiempo en alerta? Es una necesidad que tenemos de poder manejarlo. Por supuesto, por supuesto. Y a ver, hay algo muy importante. Las personas por lo general creen que lo único que se moviliza frente a una situación de estrés es el cortisol, que es lo más común, ¿sí? Que uno Ujú. sabe que es lo más común. Pero no tenemos que perder de vista otros dos ejes que tienen que ver con el manejo del estrés. Uno es el sistema inmune, que es nuestros soldaditos de batalla, que está casi todo el sistema inmunológico que tenemos está alojado en un sistema de mucosas que está en el intestino. Entonces, imagínate que si nosotros Sí. estamos dándole de comer a nuestro cuerpo alimentación chatarra o alimentación que no le hace bien a nuestro cuerpo, a veces es alimentación real, pero que no es para nosotros, ¿sí? Es comida real. Ujú. Estamos continuamente generando un gasto energético porque ese sistema inmunológico es como los soldaditos, tienen que estar 24 horas, 7 días de la semana haciendo guardia para defendernos de los agentes estresores, en este caso el alimento, ¿sí? Sí. Eso por un lado. Entonces tenemos todo el sistema inmunológico que está activo, ¿sí? Frente a la situación de cortisol. Al principio se activa, pero después se inmunosuprime, se deprime con el cortisol, ese sistema inmunológico y empieza me resfrío de todo, me agarra una angina, me enfermo por todo, me duele el cuerpo.
esos síndromes a veces que son gripales y a veces que son pseudogripales, o sea, la inflamación que genera el sistema inmunológico nos hace como tener una pseudogripe. Eso es también o síndrome símil enfermedad se llama, ¿sí? Ujú. Entonces son todos síntomas de que estamos estresados y que no tienen que ver con el cortisol. El cortisol es Ajá. el cortisol es una de las tres patas de lo que es el eje del estrés. Y la tercera es muy importante, es la de evaluar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que nos ayuda a hacer todas las funciones del cuerpo de las cuales no tenemos conciencia. Respirar, que nuestro corazón lata, la digestión, todas esas cuestiones que pasan internamente en nuestro cuerpo las domina el autónomo. El autónomo tiene dos patas, el sistema nervioso parasimpático, que está regido por el nervio vago, que Ujú. es el principal nervio que influye, que participa en el eje cerebrointestinal, ¿sí? Y después tenemos el simpático, que es el que nos ayuda en la lucha o huida, o sea, el que sí nos mantiene activo. Entonces es muy importante porque este simpático es el que perpetúa, ¿sí? Que siga liberándose cortisol. Claro, Bien, entonces claro. están íntimamente ligados. Pero ¿cuál es la importancia del sistema nervioso autónomo en lo que estamos hablando? Que hoy día lo podemos trabajar y medir en consultorio con una banda polar. ¿Sí? La ¿Qué es banda eso? polar es un sistema eh, que mide los latidos del corazón y la variabilidad que hay entre los latidos del corazón, que se puede hacer también con un holter. Esta banda polar, lo bueno que tiene es que lo podemos colocar en el paciente y medir cuán estresado está nuestro paciente en consultorio. Ah, Y bueno, qué interesante. podemos dar eh, intervenciones que a lo largo del mes, que vos le das una pauta al paciente, lo medís, le das una pauta al paciente, al mes vuelve, lo volvés a medir y ves qué evolución tuvo en cuanto a estrés. Si esa pauta que vos le diste lo estresó o no. Y ahí podemos tener desde la alimentación, Ujú. la suplementación, pautas del estilo de vida, cambios en la hora de sueño, eh, cambios en el ritmo de despertar y de dormir, la Ujú. cronobiología, trabajar sobre eso, y también, por ejemplo, pautas respiratorias para regular el simpático y el parasimpático. O sea, son todas acciones que son sencillas de implementar y que estarían ayudando a que mi cortisol, que es lo que vos decías, baje. Ah, qué interesante. Es como si es un electro, digámoslo, de alguna manera. O como para dar. Es más, Sí. a ver, espera ya voy a buscar la banda. La tengo acá, mira. Sí, sí, Esta es no la hay banda problema. Es polar. interesante. Ah, mire, mire qué Esto es interesante. este aparatito que tiene acá todos unos conectores, Sí. ¿sí? Va ubicado en esta parte, ¿sí? Y va a transmitir a una aplicación que yo tengo en el teléfono la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y eso me va a dar un registro. Con ese registro, con una aplicación que se usa mucho para deportistas, pero que también lo utilizamos los médicos, tenemos un registro. Y después con ese registro la pasamos a otro software que lo tenemos en la computadora, que se utiliza para investigación en medicina, para hacer Ujú. publicaciones, ¿sí? Lo bajamos, lo pasamos a ese software y nos da la medida del estrés que tiene mi paciente. Ah, qué interesante, qué interesante. Es una Eso es muy mezcla. interesante porque, Sí, primero porque está basado en ciencia. claro. Entonces, uno siempre que va a hacer medicina, medicina integrativa, tiene que basarse en ciencia. Eso es muy importante. Ujú. Siempre, siempre tratar de ser así. Nunca negar a la medicina alopática, a la medicina convencional, porque si algo ha logrado el ser humano con la medicina convencional es llegar a vivir 85 o 90 años. Antes vivíamos 45 o 50. El tema Claro, es cómo lo vivimos. claro. El Totalmente, tema es cómo lo totalmente. vivimos, porque yo creo Ujú. que el estilo de vida actual nos ha llevado a una vida demasiado que creíamos que era demasiado sencilla, porque abrimos un paquete, comemos, estamos viviendo en piloto automático, no hay contacto con nuestras emociones, vivimos Ujú. corriendo siempre buscando una zanahoria que sea una zanahoria económica, una zanahoria de un Sí, logro, y sí. no nos detenemos a poder estar en contacto con nosotros mismos. O sea, como es que, como el que toma contacto con uno mismo es demasiado sensible y es como que se lo toma como que no es una persona, uy, no es exitoso. Bueno, Claro, paremos un claro. poco, porque a los pacientes que llegan a mi consulta son pacientes que por lo general tienen ese camino recorrido.
Entonces hay que desandarlo. Y por ahí cuando se dan cuenta de que necesitan otra mirada desde la medicina, es porque ya tienen 5, 6, 7 enfermedades. Por ejemplo, Ujú. el otro día llegó una paciente con 7 enfermedades autoinmunes. 7, Mucho, mucho. demasiado. Entonces esa paciente, si yo no le hago un cambio radical en la alimentación y elijo alimentos que sean alimentos que me ayuden a revertir ese estímulo, como yo te decía, a nivel intestinal, que me permita que se selle el intestino, que no haya estímulo del sistema inmune, porque por lo que te decía, es ahí el primer foco. ¿Sí? Le tenemos que dar a la alimentación más o menos, yo creo, un 60 al 70% de la causa de nuestro estrés. Es No es el impresionante. estilo de vida, es al revés. Hay que empezar a mirar. Por eso a veces vienen y me dicen, vos sos muy exigente con la alimentación. Yo soy tajante con la alimentación, porque es el principal estresor. Si Totalmente. yo modifico la alimentación de mi paciente y lo paso a una alimentación sumamente antiinflamatoria para él, porque también hay que personalizar, la nutrición no es para todo lo Claro, mismo, ¿sí? claro. Modifico microbiota, la modulo, nunca uso antibióticos para trabajar una microbiota inflamada o un SIBO, el famoso SIBO que Está, es un enriquecimiento bacteriano que de pronto explotó a la moda y era algo que ya lo sí, veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque si yo doy antibióticos estoy volando más o menos el 30% de la microbiota, o sea, de las bacterias solamente. ¿Y qué dije? Que era un ecosistema, que las ni especies hablar de tienen la que estar resistencia, equilibradas. ¿no? Es un drama el Ni tema de hablar, la antibiótico terapia hoy en día, por muchos factores, muchos ni hablar. culpables, ¿no? Pero ¿qué dijimos? Si yo le doy de comer a mi microbiota lo que mi microbiota necesita, mi microbiota va a modularse sola. Eso lleva tiempo. Sí, El antibiótico te da un alivio rápido, pero es anti. Todo lo que sea antiácido, antibiótico, antijaquecoso, antimigrañoso, todo es anti. Resuelve el síntoma en el momento, nos ayuda para eso, pero no resuelve la causa. Y la claro, medicina integrativa es una medicina que va a resolver causas. Eso es claro. importante como concepto. Es súper importante, por eso yo le decía ayer y hoy se lo reitero, que soy un fanático y admirador de este tipo de medicina, esta forma de hacer medicina, que es, si uno lo piensa, dice, cree que es moderno. No, esto es volver un poco a los orígenes, ¿no? Asentar fundamentos en los orígenes de lo común, ¿no? Porque uno, a ver, en la mitad tenemos los empaquetados, la forma de vida que estamos teniendo, la locura, correr para todos lados, y hay que volver un poco a los orígenes para empezar a bajar un poquitito. Y todo esto ayuda y mucho al manejo del estrés, lo cual no es rápido, no es fácil, pero hay que iniciarlo este camino, ¿no? Totalmente, y cuando vos decís volver a los orígenes, es volver realmente a los orígenes. Si nosotros entendemos que los genes del ser humano, a partir de lo que fue el proyecto del genoma humano, que se pudo saber qué genes teníamos, son casi iguales a los del hombre de las cavernas, estamos viendo que el hombre de las cavernas caminaba para conseguir su alimento, comía cada 36 horas cuando conseguía animal, y comía carne y grasa y tomaba agua. Exactamente, Entonces, exactamente. hay que entender que el ser humano, los genes del ser humano están programados para comer carne, grasa y tomar agua. Y si fuese agua de mar, mejor, porque tiene todos los mismos minerales. ¿Por qué? Porque evolucionamos también desde el mar. Si, anda a leer el libro, mira, hace poco me tocó, mi hijo está en primer año, Ujú. libro de biología, evolución. ¿Sí? La teoría evolutiva habla de que nosotros provenimos del mar. Está en el libro de primer año del secundario. La vida proviene Volvamos del a mar, ¿sí? leerlo, volvamos a leerlo para saber que esto que estoy diciendo está en el libro de primer año. Ahora, Ujú. no lo podíamos decodificar. Cuando yo hice primer año, esto no lo podíamos decodificar. Hoy tenemos tanta información que podemos entender que el agua de mar, que ahora se dice, ¿cómo vas a tomar agua de mar? ¿Cómo los hipertensos van a tomar agua de mar? Tengo un montón de hipertensos que toman agua de mar isotónica, o sea, diluida, y que la verdad que sienten mucha más energía y su presión no se modifica, porque la composición del agua de mar es igual a la de nuestro plasma. Es Entonces, increíble, sí, increíble. si Increíble, entendemos, doctora. Sí. exacto, si entendemos que este concepto junto al que podemos comer carne y grasa y prescindir de los hidratos de carbono que solamente forman un 3 al 4% de nuestra estructura corporal,
¿sí? Porque nunca nos vamos a quedar sin glucosa, porque la glucosa en nuestro cuerpo, el hidrato de carbono, se forma a partir de la grasa y las proteínas, ¿sí? Si Ujú. entendemos esto, nuestro cuerpo se antiinflama completamente y Sí. se revierten enfermedades. Es tan Bueno, sencillo como aprender a comer. es un gran punto ese, doctora. Bueno, la verdad que el tema se dispara para tantos, justamente temas que lamentablemente Sí. no daría un año de charla, pero la verdad es que uno cuando habla de pregunta, a ver, la diabetes es una enfermedad crónica, irreversible, y a partir de ahí comienza dieta de alimentación, punto, medicina histórica. Ahora, colesterol, tenés colesterol alto, colesterol, ¿qué colesterol? A ver, estatinas, sí, toda la vida las estatinas. El colesterol es lo malo, apuntar es lo que te va a dar un infarto. Abro No, hoy paréntesis. ya Bueno, hay claro, la bueno. mayor, no, hoy ya hay trabajos publicados en los cuales se le está dando más hincapié a la proteína C reactiva como marcador proinflamatorio, Lipoproteína A. enfermedad. La lipoproteína sí, pero la inflamación es la causa de la enfermedad cardiovascular. Tenemos que pensar que la inflamación es la enfermedad, la causa de la enfermedad cardiovascular. Entonces hay muchas publicaciones sobre Ujú, proteína C reactiva, ultrasensible, sobre homocisteína, sobre marcadores proinflamatorios, porque también hay, se han encontrado lipopolisacáridos de bacterias en la placa de ateroma. ¿Sabías eso? ujú. Sí, sí, lo Entonces, escuché, pero bueno, usted lo sabe entonces mejor que yo, obviamente. tenemos que considerar a la enfermedad cardiovascular como una enfermedad inflamatoria, no una enfermedad del colesterol. Lo dejamos, a ver, Colesterol, dejamos la pelota picando porque viene otro profesional, pero la comprometo, doctora, porque ese tema, otro de los temas que me encanta conversar, y me encanta la medicina moderna, me encantan los profesionales actualizados y no con viejos libritos que incluso ustedes no tienen la culpa porque salen de la facultad con un estereotipo de cómo hacer así es. medicina, y actualizarse es lo mejor para todas las profesiones, ¿no? Pero la medicina es fundamental. Doctora, un placer haberla conocido y escuchado. Muchas gracias y cuando quieras, cuando gustes, nos volvemos a encontrar, Jorge. Un Claramente, cariño, claramente la voy a andar persiguiendo porque me encantó, me encantó. Le mando un cariño muy grande cariño a y toda la audiencia. Muchas gracias, gracias. doctora, ¿eh? Ahí estuvo con nosotros la doctora María José Matioli. Qué interesante la charla. Yo siempre digo lo mismo cuando tocamos estos temas de gente preparada, actualizada, de un montón de cuestiones que tienen que ver con la medicina actual. Y la verdad que para mí es un gran placer poder escuchar y de a poquito ir derribando mitos y paradigmas, porque hay cosas que están estereotipados y hay grandes paradigmas de la salud que prácticamente son indestructibles, pero con información y actualización todo se puede, ¿sí? Sobre todo si es en pos de nuestra salud. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya vengo.